su misericordia. Aleluya. Es bueno estar aquí en la presencia del Señor, con el calor del sol, bajo la luz del Espíritu Santo, en la compañía de los ángeles. Dios es maravilloso, hermanos, y nos permite compartir de su palabra, nos permite dar testimonio del Evangelio, porque vendrán días cuando desearán oír y no habrá quien. Aprovechemos, hermanos. Yo tengo noticias todos los días, a cada rato, de hermanos que mueren por causa del Evangelio, bajo persecución, torturados, descuartizados, nuestras hermanas abusadas por 10, 20, 30, 40 hombres, porque sencillamente son cristianos evangélicos, porque sencillamente son cristianos evangélicos. Pero para eso vino Jesucristo, para eso vino Jesucristo, para establecer su reino en esta tierra. Jesús vino para establecer su reino en esta tierra. Así que ya el reino de Dios está entre nosotros. En una oportunidad Jesús, ¿verdad?, dijo el apóstol Pedro, y lo escribió Marcos en el capítulo 1, verso 14 y verso 15, dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Tienen que pasar muchas cosas para que venga el reino de Dios. Tiene que haber muerte para que venga el reino de Dios. Tiene que haber un derramamiento de sangre. Tiene que haber sacrificio y esfuerzos para que venga el reino de Dios. Y ya esa sangre y ese sacrificio fue dado. Pero aún nos queda a nosotros hacer esfuerzo y sacrificio. Tener que subir, tener que bajar, llevar sol, aguantar hambre, pasar un rato, que se burlen de nosotros y todas esas cosas para que se siga estableciendo el reino de Dios. Porque aquí hay mucha gente para Dios. Hay mucha gente que aún no conoce a Dios, sabe de Dios, pero no lo conoce. Ha oído del Evangelio, pero no sabe qué es el Evangelio. A eso hemos venido nosotros a este lugar, para que un día de esta tribu, de esta lengua y de esta nación esté mucha gente sentada y alabando a Dios con sus manos. Entonces dice que Jesucristo vino predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hay un tiempo cumplido para Venezuela, pero el reino de Dios se ha acercado en medio de ese cumplimiento del tiempo. Se están cumpliendo cosas en la vida de las personas, pero el reino de Dios se hace presente. Se hace presente. El reino de Dios está en toda Caracas. Está desde aquí, desde este lugar hasta donde usted le alcance la vista, hasta donde le alcance la vista a su izquierda y a su derecha. Por allá están nuestros hermanos también predicando el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado, porque hay un tiempo para mucha gente, y el que sepa aprovechar este tiempo va a poder entrar en el reino de Dios y disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. Porque en el reino de Dios hay bendiciones hasta que sobreabunden. Hay bendiciones por todas partes. Estamos rodeados de bendiciones. Entonces por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a establecer, a predicar el reino de Dios, a establecerlo. Pero hay una condición, hermano. Dice que el reino de Dios se ha acercado en este tiempo. Solamente hay que hacer dos cosas: arrepentirse y creer en el Evangelio. Así que todo aquel que se arrepienta y cree en el Evangelio, entonces comienza a visualizar, comienza a experimentar las bendiciones del reino de Dios.
Qué bueno que nosotros podemos disfrutar de esas bendiciones. Así que si tú no estás disfrutando de las bendiciones del reino de Dios, quiero decirte que es el tiempo. Estamos aquí predicando el reino de Dios porque el tiempo se ha cumplido y también el reino de Dios se ha acercado. Por eso es que usted arrepiéntase y crea en el evangelio de Jesucristo. Es tiempo de volverse, es tiempo de dejar de practicar el pecado, es tiempo de dejar de practicar lo malo, porque ha llegado el tiempo. Yo no sé qué tiempo, pero anoche yo podía ver cómo algunas personas morían, muchas personas morían. Yo decía, wow, ¿qué me quieres decir con esto? Yo no entendía y ahora me trae eso a la mente otra vez. Pero Dios es un Dios de resurrección, porque yo estaba esta mañana, ahora al mediodía, y me recosté en mi cama antes de venirme para acá y vi una tumba, y de esa tumba había un resplandor y algo salía de esa tumba. Es que quiere decir Dios que el reino de Dios viene con resurrección, viene con manifestaciones del poder de Dios, quien viene con prosperidad, viene con supliendo todas las necesidades que se nos presentan, porque es un reino distinto, es un reino que viene del cielo. No es como los reinos de la tierra, no es como los reinos de los pueblos y de las naciones, es distinto. Por eso es que tuvo que establecerse aquí con sacrificio, a través del Hijo de Dios, a través de Jesucristo. Antes no existía el reino de Dios en la tierra, es ahora que está, y pronto se vuelve a ir. Pronto se va y después se establecerá por otro tiempo, pero este es el tiempo de arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo. Hablando del reino de Dios, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, también hay una palabra del Señor, dice, y los envió a predicar el reino de Dios. Es decir, que nosotros estamos enviados a predicar, es el Evangelio del reino de Dios. Es verdad, hay que la gente ya tiene que saber que el tiempo se ha cumplido, que el tiempo es ahora, que se ha acercado el Evangelio, es tiempo de predicación del reino de Dios, y con el reino de Dios, con la predicación del reino de Dios, viene la sanidad a los enfermos. Porque dice el Señor, dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así que usted está y yo estamos enviados a sanar a los enfermos. Así que el reino de Dios es sanidad del cuerpo, es sanidad del cuerpo, es sanidad de la mente, es sanidad económica, es sanidad en todas las esferas. El reino de Dios es salud, hermano, es paz, es bendición. Así que por eso es que Dios le está diciendo, el evangelio se predica, hay que arrepentirse, hay que creer, porque viene la bendición de Dios. Qué bueno es el Señor. Viene la sanidad, viene la bendición del Señor. Entonces yo por eso predico el evangelio del reino, porque antes predicaba otro evangelio, otro reino, y entonces no me resultó por muchos años. Me andaba vendiendo revistas y andaba haciendo una gran cantidad de cosas, predicando un reino, pero resulta que había un vacío en mi corazón, y de repente yo dije, ay Señor, yo creo que aquí no es con los testigos de Jehová, como que no es el asunto. Y le dije, Señor, estaba una luna más hermosa que aquella que está allá. Y dije, Señor, yo sé que tú existes y estás en alguna parte, y como eres Dios Todopoderoso me estás viendo, muéstrame el camino. No pasó mucho tiempo cuando me dijo, levántate y ve a una iglesia evangélica. Me levanté, fue a una iglesia evangélica, y aquí estoy, en una iglesia evangélica, porque esto es una iglesia evangélica donde se predica el evangelio del reino. El evangelio del reino es transformación, es cambio y es sanidad, porque sanó mi matrimonio, sanó mi mamá, sanó mi papá, sanó mi familia, sanó mi economía, sanó muchas cosas de mi vida. Todo lo que estaba podrido, dañado, se ha sanado para la gloria de mi Padre Celestial. Entonces, esa es la razón por la cual estamos predicando el evangelio del reino de Jesucristo. Además de eso, también quiero compartirles que en Marcos capítulo 10 también hay una palabra bien interesante, y se la voy a leer también. Dice en capítulo 10 verso 24 de Mateo, se lo voy a leer, dice así, 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, o sea que ya se los había dicho, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Qué difícil
Dice, cuán difícil es, se los volvió a decir, es decir, que se los venía diciendo de vez en cuando. Las riquezas, el amor al dinero, el amor a la fama, el amor al poder, el amor al dinero, el amor a esas cosas que no es Dios, impiden que disfrutemos del verdadero reino de Dios. No es que es mala la fama, no es que es malo el dinero, no, es dañino es el que ama las riquezas, y aquí lo dice claramente. Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, porque Dios dice, confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, cuanto más en algo externo que es el dinero. Entonces Dios viene aquí a este lugar a predicarte sobre el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está en medio nuestro. El reino de Dios se acerca para salvación y vida eterna. Solamente hay que arrepentirse y creer en el Evangelio para recibir sanidad y también para recibir liberación, porque cuando amamos otra cosa más que a Dios, estamos atados y no se desata la bendición de Dios. Así que Dios quiere bendecirte. No sé dónde tú estás por allí, guardadito en tu casa, por allá, pero yo te invito para que vengas a ser parte del reino de Dios. Es el único reino, es el único rey, es el único presidente, es el único gobernante que realmente da vida, da paz, da tranquilidad, trae aliento a nuestras vidas. Aleluya. En el libro de Romanos también les quiero compartir un poquito más sobre el reino de Dios. En Romanos capítulo 14, verso 17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Wow, se nos agrega algo adicional aquí. Se nos agrega en el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando yo me arrepiento, creo en el Evangelio, soy sanado, soy liberado y también me da el Espíritu Santo. Aleluya. ¡Qué maravilloso! Eso es lo importante del verdadero reino de Dios, el reino de Dios, porque muchas veces creemos que el reino de Dios es comida y entonces nos vendemos por un plato de comida o creemos que es otra cosa, es bebida. No es comida ni bebida, no es algo material, realmente es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va más allá de la comida y la bebida, porque Él sabe de que tú tienes necesidad y va a suplir tu necesidad conforme a las riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Él ganó todo para nosotros. Él sabe que tienes necesidad de agua, Él sabe que tienes necesidad de jugo, Él sabe que tienes necesidad de medicina, Él sabe que tienes necesidad de todo, absolutamente de todo, de zapatos, de camisa, de pantalones, de un reloj, de un teléfono. Él sabe de qué tienes necesidad. Si necesitas una casa, Él lo sabe y Él la va a suplir, porque Él es Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él gobierna sobre Caracas, Él gobierna sobre Venezuela, Él gobierna sobre Latinoamérica, Él gobierna sobre todo el continente americano. Él gobierna en el mar, en el río, en el caño, en la montaña, en el valle, en el edificio, en la urbanización, en el barrio. Él gobierna en cada mente, en cada corazón. Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere, porque Él sí es soberano. Él lo hizo para gobernar sobre nosotros y nosotros solamente tenemos que dejar que Él gobierne. Por eso es que Él dice: arrepiéntase y cree en el Evangelio para que reciba sanidad, para que reciba liberación y para que reciba el Espíritu Santo, reciba gozo, paz y justicia. ¿Cuántos de nosotros creemos: ay, cuánta injusticia, ay, cuánta tristeza, cuánto dolor, cuántas cosas pasan en mi vida? Es porque está fuera del reino de Dios. Yo te invito a venir al reino de Dios. El reino de Dios viene con el Evangelio de Jesucristo, y así entonces entra en tu corazón, entra en tu matrimonio, entra en tu casa, entra en tu familia, entra en tu economía, entra en tu ministerio, y en todo lo que tú hagas será prosperado, porque esa es la bendición. Es la semilla de Abraham, de Isaac, de Jacob, es la semilla de David, es la semilla de Jesucristo, es la semilla del Evangelio. Esa es la bendición que todo ciudadano venezolano y extranjero necesita para ser realmente bendecido. Aleluya, sea Dios glorificado.
Dios es bueno. Hay otra parte en Primera de Corintios capítulo 4, también se lo quiero compartir porque es muy importante con relación al reino de Dios. Capítulo 4, verso 20 dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque si nosotros nos arrepentimos, creemos en el Evangelio, entonces somos sanados, y somos sanadores, y somos liberados, y somos libertadores. Y entonces viene el Espíritu Santo con amor, paz y gozo y justicia. Entonces quiere decir que te va a manifestar el poder de Dios, porque Él va a operar en lo sobrenatural. El Espíritu Santo va a traer sanidad, va a traer liberación, va a traer milagro, va a traer palabra de ciencia, palabra de sabiduría, va a traer su poder y lo va a desatar sobre cada uno de los que crean, los que creen en el Evangelio, los que se arrepientan, los que realmente entren en el reino de Dios. Eso es lo que está para usted. Así que comience a creer y comience a caminar en lo sobrenatural, porque es poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que si hay algo aquí, tiene que ser poder. Si algo se mueve a través de esta iglesia, a través de cada uno de los hijos de Dios, es poder, es unción. Eso es lo que usted tiene que buscar en la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar para que entonces haya libertad, haya unción, haya bendición y comience a caminar en lo sobrenatural en todas las áreas de su vida, porque es poder de Dios. El reino de Dios es poder, no es el poder humano, es poder de Dios. Aleluya. Grande es el poder del Señor. Primera de Corintios capítulo 15 también nos habla una palabra maravillosa en el versículo 50 y dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aleluya, ni la corrupción hereda la incorrupción. Qué grande es el Señor. Está hablando de santidad. Está hablando de que nosotros no debemos, en el reino de Dios no hay contaminación. El que está caminando en el reino de Dios no necesita contaminarse, no necesita entrar en corrupción, no necesita entrar en soborno, no necesita entrar en ninguna de esas esferas, porque es el poder de Dios. Hermano, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, que no solamente vamos a disfrutar del reino de Dios en esta tierra, sino que cuando usted muera y este cuerpo vaya a la tierra, usted sigue perteneciendo al reino de Dios, porque el reino de Dios es vida eterna. Es vida eterna, es vida eterna. El reino de Dios va más allá de la vida terrenal, va más allá de cuando nuestro cuerpo se pone viejo, cuando anda herido, cuando anda dañado. Gloria a Dios. Tengo una vecina al lado de mi casa que le acaban de cortar las dos piernas y ahora es una feliz porque ahora conoció el reino de Dios. Ahora se le ve alegría, se le ve contentamiento porque conoció a Cristo y dice: wow, qué tremendo, tenían que cortarme las piernas para yo conocer este gozo, pero ahora conoce el reino de Dios, ahora es ciudadana del reino de los cielos. Ahora ella sabe que después de esa muerte ella tendrá un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial. Eso está solamente en el reino de los cielos. Así que usted puede disfrutar la vida en esta tierra y también en la vida venidera. Esa es la bendición del reino de Dios. Aleluya. Esa es la bendición del reino de Dios. Esa es la bendición del reino de Dios. Pero quiero seguir compartiéndole sobre el reino de Dios. En el Evangelio, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Así que hay que ser justo para heredar el reino de Dios. No erréis, es decir, no peles la flecha, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, es necesario arrepentirse y creer en el Evangelio para venir a obtener la sanidad, la salvación, la vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Hay que salir de esa vida de contaminación, de pecado y de maldad para heredar el reino de Dios. Hay grandes bendiciones y yo te invito a dejar ese manto cochino y hediondo y feo y asqueroso del pecado y ven a la santidad de Dios, ven al reino de Dios donde hay vida y donde la hay en abundancia, donde se romperán toda ligadura de impiedad, toda cadena de opresión se va a deshacer, donde habrá libertad, bendición y unción del Espíritu Santo para ti, para tu casa, para tu economía y todo lo que tú representas en la tierra.
Es bueno leer en la palabra del Señor que Él dice que Él es el que hace nueva todas las cosas. Dios hace nueva todas las cosas. Y en Apocalipsis capítulo 21, ya cerrando la Biblia, terminando la Biblia ya al final, nos habla de la palabra maravillosa del Señor, donde en el verso 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escríbelas, porque estas cosas son fieles y verdaderas. Él hace nuevo todas las cosas. A mí me hizo nuevo, a mi esposa la hizo nueva, a mis hijos la hizo nuevo, a mi esposa le dio un vientre nuevo para tener hijos porque era estéril. Aleluya. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y ha hecho gran nuevas cosas. Hace 2 días me llegó una fotografía de 2 jóvenes. Hoy son empresarios, hoy tienen matrimonio. Yo los recogí de la calle porque Dios hace nuevas todas las cosas. Estaban inmundos en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en la delincuencia. Los recogí de la calle, los llevé a mi casa y Dios hizo de ellos nuevas criaturas, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Eso sucede solamente en el reino de Dios. Así que ese hombre nuevo solamente lo hace Cristo en el reino de Dios. Yo te invito a que tú te arrepientas, creas en el Evangelio, vengas para que recibas sanidad, te conviertas al Señor en un libertador de almas, en un libertador de mente, y entonces comiences a disfrutar de la bendición del Señor. Seas lleno del Espíritu Santo para que vivas en santidad, sin contaminación, y para que entonces veas cómo vas a ser instrumento de nuevas creaciones. Aleluya. Porque Dios así lo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Solo en el reino de Dios puede suceder eso. Por eso es que yo le invito a siempre permanecer firme en el reino de Dios. Vendrán pruebas, vendrán dificultades. ¿Qué importan las dificultades y los problemas? Lo importante es que soy ciudadano del reino de Dios, aquí en la tierra, y después que me muera, por la eternidad. Aleluya. Porque ya nadie me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Por eso es que Jesucristo dice que si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede ver a Dios, no puede entrar al reino de los cielos. Es necesario que haya conversión, que vengas, que dejes la vida antigua y entres a la vida nueva del reino de Dios, que es en el Evangelio de Jesucristo. No es en ninguna otra religión. Estuve en el catolicismo, estuve en los testigos de Jehová, estuve entre los evangélicos, pero solamente Cristo me pudo salvar, me pudo hacer un hombre nuevo. Solamente Jesucristo. Así que ninguna religión te va a transformar y a cambiar. Es solamente Jesucristo, porque Él fue el que vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Y de la tierra, usted cuando muera tiene que ir al cielo, porque si no va al cielo, entonces sabe que hay otro lugar muy feo que no se lo quiero ni mencionar. Así que los que están fieles en el Señor, yo les animo que se fortalezcan en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en Jesucristo y en el poder de su fuerza, en el poder del Espíritu Santo. Él les va a ayudar. Busque, manténgase en oración, manténgase estudiando la palabra de Dios, manténgase predicando la palabra, manténgase haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, porque sobre usted va a haber un avivamiento todos los días del mundo, porque Él va a traer nuevas sus misericordias todos los días sobre ti. Así que cuando usted se levante, declare su avivamiento, declare el poder de Dios en su vida, declare la gloria de Dios en su vida, porque para eso te hizo una persona nueva, para eso es que te ha llamado al Evangelio del reino de Jesucristo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y crea en Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados, venga para que sea un sanador y se manifieste el poder de Dios, para que sea lleno del Espíritu Santo, para que sea una persona nueva, transformadora de comunidades, transformadores de ciudades, de países y de naciones, por el poder del Espíritu Santo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias, pastor, por la invitación. Dios me lo bendiga, y que sigan creciendo, y que las personas de este sector puedan entrar al reino de los cielos, porque este es el lugar para cada uno de ellos. No hay otro lugar. En el reino de los cielos, en tu casa, donde estés, el reino de los cielos es tu lugar, y está en el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén.